que ustedes tenían para hacer en la asignación. Hay una cosa que yo les dije que era importante y fundamental. ¿Qué era importante? Cuando uno hacía este tipo de trabajo. ¿Qué era importante? Justificar. Exacto. La justificación. Yo no puedo armar ecuaciones a la ligera por más que estén bien. ¿Sí? Es verdad que yo, por ejemplo, acá, ¿qué ecuación podría armar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué ecuación podría I armar? más gamma igual a 180. Bien, la ecuación que yo podría armar es alfa, es gamma más delta igual a 180. Pero ¿por qué la puedo armar a esa gamma más delta igual a 180? Tengo que decir... Porque son adyacentes. Tengo que decir por qué. Y ese por qué es que porque son adyacentes. Fíjense que la justificación no es un testamento de 10 hojas, es una oración, entonces no me cuesta nada escribirla, ¿sí? Pero acá hay algo que hay que tener en cuenta, que hay algunos que no lo tuvieron, y es que a mí me dan de dato 2 ángulos. Entonces yo no puedo trabajar con los ángulos aislados. Si me dieron 2, es porque si yo tengo acá gamma y tengo acá delta, tengo que hacer algo con esos que están juntos. Entonces yo tengo que mirar y decir, son adyacentes. Entonces, ¿qué pasa? Si lo sumo, me da 180. Entonces escribo la ecuación que va a ser 4x menos 1 más 20x, perdón la letra fea que me sale, más 13, igual a 180. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. ¿Cómo resolvemos eso? Hay algunos que me han resuelto horrible y este 20 pasó restando al otro lado. ¿Cómo resolvería eso? A ver. Sumar las X y... Bien, sumo los dos términos que tienen X, que me va a dar 24X. ¿Y qué más tengo que hacer? Restar Pasar. 1 menos 13 menos 1. Bien, tengo las dos opciones. Puedo, por un lado, antes de pasar, decir junto estos dos, y yo digo 13 menos 1 es 12. O paso directamente. En cualquiera de las dos opciones, mientras ustedes trabajen bien con los signos, va a estar bien, ¿sí? Tanto si lo hacen primero al pasaje o lo hacen así como acabamos de hacer, de primero operamos y después pasamos, ¿sí? Si nosotros decidimos hacerlo así, ¿qué hago ahora? Acá me dice Luana, pasar los números que quedan. Bien, ¿qué pasaría, Luana? ¿Qué pasaría primero? El 12. El 12, bien. ¿Y cómo va a pasar ese 12? Menos 12. Bien, restando como menos 12. Acá, bien, Luana, acá vi uno de los errores y es que lo que estaba sumando lo pasaron sumando. Acuérdense que el pasaje de término
nace o surge a partir de la propiedad uniforme. Y la propiedad uniforme consiste en aplicar la operación inversa de lo que tengo. Entonces, si el 2 está sumando, lo inverso es restar. Por eso es que tiene que aparecer restando del otro lado. ¿Sí? Y me queda que 24x es igual a 168. ¿Estamos bien? Y ahora Sí. Pasamos de 24. Bien, ¿qué va a pasar cómo? Dividido 24. Bien, va a pasar dividiendo porque la operación inversa de la multiplicación es la división. Y si yo hago 168 dividido 24, nos daba un bonito 100. Algunos se habían quedado acá arriba, otros llegaron hasta el 7. La pregunta del millón. ¿Terminamos? No. No. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar. Reemplazar las X. La X. Bien, reemplazar las X. O sea que ahora lo que yo tendría que decir es gamma. Ven que estoy escribiendo del otro lado, ¿no? Porque se me acabó el blanquito de la derecha. Vamos al blanquito de la izquierda. Gamma va a ser igual a 4 por 7 menos 1. Y 4 por 7 menos 1 es 27. Acá, algunos llegaron bien hasta el 27, pero el 27 es un número que me está midiendo ángulos, entonces no me puedo olvidar de la unidad y no me puedo olvidar de ponerle el cerito ahí arriba. Y delta, ¿a qué va a ser igual? A 20 por 7 20 por 7 más 13. Más 13. más 13. Bien, a 20 por 7 más 13. Y 20 por 7 más 13 nos daba 153. Y algunos llegaron hasta ahí, dejaron la lapicera al costado, sacaron la foto y mandaron. Pregunta, ¿terminé? No. ¿Por qué? Queda alfa y beta. El valor de la alfa y beta. Bien, la consigna dice los ángulos señalados con letras griegas. Y dentro del dibujo también está alfa y también está beta. Entonces no me los puedo olvidar y eso es interpretación de consigna. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo voy a encontrar alfa? ¿O cómo voy a encontrar beta primero? Beta más delta es igual a 180. Bien, una de las opciones es que beta, déjenme que lo escriba así porque no tengo los simbolitos, beta más delta es 180. ¿Por qué? ¿Qué son beta y delta? Adyacentes. Bien, por ser adyacentes. Esa es una opción y por lo tanto yo tendría que escribir abajo que beta más el valor de delta, que es 153, me va a dar 180. Por lo tanto, beta va a ser igual a 180 menos 153, y por lo tanto me van a dar 27 grados. Esa es una. Pero hay otra. ¿Qué otra manera hay? Es opuesto por el vértice. Bien, beta y gamma son opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, ¿qué característica tienen? Miden lo mismo. Valen lo mismo. Miden lo mismo
o son iguales. ¿Sí? En realidad, la palabra correcta desde la matemática sería que son congruentes, ¿sí? Pero bueno, iguales lo podemos dejar pasar, son iguales. Entonces, beta va a medir lo mismo que me decía esto, que medía gamma, que son los 27 grados. Cualquiera de las dos opciones o de los dos caminos que ustedes hubieran tomado estaban bien, ¿sí? Y era válido tanta esta justificación como esta de abajo, ¿sí? ¿Y cómo encuentro alfa? Hay dos maneras también. Es opuesto por el vértice. ¿A quién? 90 grados más alfa es opuesto por el vértice de delta. Bien, una de las opciones es que alfa más 90 es opuesto por el vértice a delta. ¿Estamos de acuerdo? Porque, a ver, vamos a hacer con el mismo colorcito. Si yo tomo juntos el ángulo de 90 y alfa, van a ser opuestos por el vértice a delta. ¿Estamos de acuerdo ahí? Esa es la primera opción. Otra opción. Alfa más beta igual a 90 grados. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? ¿Cuál sería la justificación teórica? ¿Qué son? ¿Son ángulos adyacentes? No. ¿Cómo se llamaban los que suman 90? Son ángulos complementarios. Bien, son complementarios. Esa es la otra opción, utilizar la complementariedad de alfa y de beta. Otra opción. Gamma más 90 grados más alfa igual a 180 grados. Volver a repetir porque se me recortó la conversación. Gamma más 90 grados más alfa igual a 180 grados. Bien, que gamma más 90 grados más alfa es igual a 180 grados. Perdón. Más alfa es igual a 180 grados. ¿Sí? Eso lo consigo solo mirando, ¿sí? Porque si yo miro mi dibujo, yo miro que si junto gamma más el ángulo de 90 más alfa, hago un llano y por lo tanto me sirve esa opción. ¿Está bien? Que también la puedo usar para el otro lado, teniendo en cuenta beta. O sea, yo podría haber armado el de 90 más alfa más beta y decir que valen 180 grados, también es válido. Y me queda ¿alguna opción más? A ver, les voy a borrar tantas rayas. Fíjense si queda alguna otra opción más. Esa no la usó nadie. Sumar todas las letras igual que de igual a 360 grados. Pero a 180 no, ¿a cuánto? A 360. Bien, si yo sumo absolutamente todas las letras y el ángulo de 90, me tiene que dar el giro completo, que son los 360 grados. Entonces yo tengo una cuarta opción, que es decir, que alfa
más beta, más delta, más gamma, más 90, me va a dar 360 grados. Y con esa opción, con cualquiera de las opciones, yo voy a estar en condiciones de encontrar el ángulo alfa. Hay algunas que son más fáciles, otras son un poquito más complicadas, pero con cualquiera de esas yo puedo sacar el valor de alfa. ¿Y alfa cuánto me dio? $63. ¿Cómo? 63 grados. Bien, alfa medía 63 grados. ¿Sí? Fíjense que les puse un solo ejercicio, porque era un ejercicio bastante completo. ¿Sí? Tenía para justificar, tenía para buscar alternativas de solución, acá para beta y para alfa teníamos un montón de opciones posibles. ¿Sí? Y sin embargo, lo han hecho algunos muy bien, y otros un poquito incompleto, ¿sí? Y fíjense que ninguna de las justificaciones era escribir una hoja, ¿sí? Entonces, a trabajar lo más completo que se pueda. Para este último práctico todos, y para el proceso de recuperación a quienes les corresponde. ¿Alguna duda de la resolución de esta? Quedó medio manchancho el pizarrón, pero bueno. ¿Alguna pregunta? No. Bien. Entonces vamos a ir a repasar lo que nos corresponde a nuestro práctico nuevo. ¿Alguien ya lo descargó? Yo lo subí tempranito hoy. ¿No? Acuérdense que si se corta, no estamos dentro, ¿no? Ahora, este es el nuevo práctico. Bueno, está la cartita de siempre, así que después la leen, y lo que vamos a trabajar en particular son los triángulos. ¿Alguien se acuerda qué es un triángulo? Una figura con 3 vértices. Bien, es una figura con 3 vértices, pero Y 3 más lados. que una figura, ¿qué es? Porque, por ejemplo, si yo te dibujo esto, que acabo de dibujar en amarillito, eso también tiene 3 vértices, porque tengo un vértice acá, otro acá, y otro acá. Y sin embargo, lo que yo dibujé en amarillito no es un triángulo, por lo menos no como lo conocemos nosotros. ¿Es una figura geométrica? Sí, es una figura geométrica, pero lo que yo dibujé en amarillito también es una figura geométrica. Entonces, ¿qué es un triángulo? Está compuesta por 3 líneas rectas. Bien, un triángulo tiene líneas rectas, no tiene líneas curvas. Y es como me está escribiendo acá Luana, que lo tenían en la pizarra. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Y los polígonos son figuras cerradas que tienen líneas rectas por lados, no son curvas. ¿Sí? Entonces, un polígono de 3 lados sería una línea, otra línea y otra línea. ¿Está bien? Eso sería un triángulo. Pero también triángulo se considera, con la definición de acá abajo, es la parte del plano limitada por 3 rectas que se cortan 2 a 2. O sea que muchas veces se considera que el triángulo no es
el polígono solamente, sino es el interior de ese polígono. O sea, que mi triángulo en realidad va a ser no solamente lo que yo tengo pintado, sino que va a ser todo esto de acá. ¿Está bien? Esa es otra de las definiciones que existen desde la matemática para triángulo. O sea, puede ser un polígono, o sea, solamente las líneas de afuera, o puede ser toda la región del plano limitada por esas tres rectas. Y de ahí también nace el nombre, triángulo. ¿Qué significa triángulo? Que tiene 3 ángulos. Bien, que tiene 3 ángulos. ¿Y alguno de ustedes se acuerda la definición de ángulo? La vimos hace poquito. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que si nosotros teníamos un plano cualquiera y trazábamos sobre ese plano 2 semirrectas, quedaban limitados 2 sectores? Y cada uno de esos sectores recibía el nombre de ángulo. Entonces a mí me quedaba un ángulo acá, que era el sector del plano limitado por esas 2 semirrectas y que era convexo, y me quedaba por otro lado el ángulo de acá atrás, que era mi ángulo cóncavo y que era todo este sector del plano, porque ángulo se definía como el sector del plano limitado por 2 semirrectas de origen común. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, Sí. si yo tengo que un triángulo es la sección del plano limitada por 2 semirrectas de origen común, acá, con las 2 líneas esas rojas que yo dibujé, tendría limitado, por ejemplo, este ángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo dibujo una tercera recta, vamos a hacer de azul, esa recta limita con la roja y me forma, con las 2 rojas, y me va a formar 2 ángulos, ¿sí? Me va a formar, por un lado este, que es el que está formado por esta roja y esta roja, y por el otro lado me va a formar este de abajito, que está formado por las otras 2 rojas. Por lo tanto, esto que yo estoy pintando de azul va a ser el triángulo. A ver, lo vamos a hacer en el pizarrón porque me parece que no queda muy claro conmigo. Sí, profe. Bueno, el pizarrón es mi plano, ¿sí? Para que no hagamos tanto dibujo. Si yo dibujo un vértice acá y hago una semirrecta para acá y una semirrecta para acá, me va a quedar limitado este ángulo de acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y me queda otro para el otro lado, pero a ese otro no le vamos a develar. Si yo dibujo una tercera recta acá, van a quedar delimitados 2 ángulos más. Porque fíjense que si yo junto esta línea o esta semirrecta con esta, me queda este ángulo de acá. ¿Está bien? ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien. Y si yo tomo esta de nuevo, pero ahora con esto, me queda delimitado este ángulo de acá. Pero fíjense que hay una zona o un sector en donde yo tengo el rayado de los 3 colores, y es límite acá, límite acá, límite acá, y pintado esto de acá adentro.
Y eso es lo que nosotros llamamos triángulo, visto o considerado desde la unión de los ángulos que lo forman. Por eso es que nosotros consideramos que un triángulo es el sector del plano limitado por tres rectas que se cortan. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo pintado de azul no es otra cosa que un sector del plano que se había formado a partir de los tres ángulos que conforman el triángulo. ¿Se entiende? Como que, si bien nosotros tenemos tres definiciones, nosotros tenemos por un lado esta definición que hace referencia solamente al contorno. Esta definición que hace referencia, fíjense que en ningún momento nombra los lados, por lo tanto hace referencia solamente al interior de la zona del plano. Y en un tercer lugar, tenemos la unión de esas dos definiciones, que es, digamos, la más completa de las definiciones, y es esta última que nosotros tenemos acá abajo. Y que toma en cuenta, por un lado, los lados, porque me dice que un triángulo es una poligonal cerrada, formada por tres segmentos consecutivos, y todos sus puntos interiores. O sea que me está diciendo, es una poligonal. La poligonal sí o sí tiene segmentos rectos. Es cerrada, formada por tres segmentos consecutivos, o sea que no le puedo poner el cuarto, y todos los puntos interiores. Por lo tanto, nuestros triángulos son tanto el contorno como la parte interior, todo juntito. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Sí, profe. Uy, perdón. Siempre me olvido de borrar la pizarra del Zoom, y la pizarra del Zoom queda en la pantalla y uno baja lo que hizo y baja todo lo que escribió. Ahí está. Bien. Entonces, los elementos se consideran como elementos del triángulo, que es lo que acabamos de explicar. Por un lado, la región frontera, que es la línea poligonal o los segmentos. La región interior, que son los puntos de la parte interior del triángulo que conforman el triángulo. Y además de eso tenemos los vértices. ¿Cuáles son los vértices? ¿Quién me puede decir cuáles son los vértices de ese triángulo? A, B y C. Bien, los vértices no son otra cosa que los puntitos, ¿sí?, donde se unen los segmentos de la región frontera o del contorno del triángulo. Los lados, que son las líneas que forman la poligonal. Los ángulos interiores, que son estos que estoy marcando de celeste. Y los ángulos exteriores, que nacen de prolongar el lado y son el ángulo que queda formado entre un lado y la prolongación del otro, que son los tres que están marcaditos acá. ¿Alguien sabe qué características tienen los ángulos de un triángulo? ¿O qué propiedad cumplen los ángulos de un triángulo? ¿Alguien sabe cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿180 grados? Bien. 80 grados. Los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Eso significa que acá yo podría decir que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C van a ser iguales a 180 grados.
¿Y alguien sabe qué propiedad cumplen los ángulos exteriores? ¿Cuánto suman los ángulos exteriores de un triángulo? Suman 360. 360. Bien, los ángulos exteriores suman 360 grados. ¿Alguien tiene idea cómo podemos hacer la demostración de que los ángulos interiores suman 180 y los ángulos exteriores suman 360 grados? ¿Alguien tiene idea? Se puede jugar o trabajar, que no tenemos mucho tiempo ahora porque nos quedan 10 minutos, con recorte de papel y a través de esa forma demostrar que, o mostrar, no demostrar porque no hay herramientas matemáticas, pero sí podemos mostrar en forma visual que efectivamente se cumplen estas dos condiciones. Entonces yo en Edmodo, ahí donde les puse la asignación, les voy a subir cuando termine la clase un video que muestra con recorte de papel que efectivamente las dos propiedades esas son tal cual las acabamos de escribir, ¿sí? Y acá entonces en los ángulos exteriores, ¿qué podría poner? Que alfa más beta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta letra griega? ¿No? Bueno, queda para investigar. Bien. Phi es igual a 360 grados. Yo les dije a investigar, pero si ustedes bajan en el trabajo práctico, tienen las letras griegas más utilizadas con sus nombres al lado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van refrescando la memoria de séptimo? Sí. Bien. Sí. Despiértense que ya son las 10. Bien. Clasificación de triángulos. Por sus lados. Equilátero, isósceles, escaleno. ¿Qué característica tiene el equilátero? 3 lados iguales. Bien. Equilátero tiene 3 lados iguales. El isósceles, 2 lados iguales. bien. ¿Y el escaleno? Ninguno es igual. Ninguno igual. Bien, ninguno igual. Y según sus ángulos. Acutángulo, ¿qué significa? Que tiene un ángulo agudo. 1. Todos. Bien, todos. El acutángulo tiene los 3 ángulos agudos. El rectángulo, Tiene un ángulo recto. bien. ¿Y los otros dos? Un ángulo obtuso. No. El rectángulo tiene uno recto. ¿Y los otros dos? Agudo. Agudos. Bien, agudos. ¿Sí? Y por último, el obtusángulo, ¿qué tiene? Un ángulo obtuso. Bien, ¿y los otros dos? Son agudos. Bien, son agudos. Si ustedes miran algunos libros, hay algunos autores que sacan el equilátero de la clasificación acá y dejan la clasificación por sus lados solamente como isósceles y escaleno. ¿Por qué? Se los explico como para que sepan, ¿sí? O sea, lo que ustedes dijeron está bien. Pero hay algunos autores, o sea, nosotros consideramos el equilátero como 3 lados iguales, el isósceles como 2 lados iguales y uno diferente. Por lo tanto, nosotros consideramos que el isósceles tiene exactamente 2 lados iguales. Hay autores que dicen que el isósceles es aquel triángulo que tiene al menos 2 lados iguales. Al decir al menos 2 lados iguales, da la opción a que sean 2 iguales y el tercero no,
o a que los tres sean iguales. Entonces, el equilátero termina siendo una subclasificación del isósceles. ¿Por qué? Porque al ser el isósceles aquel que tiene al menos dos lados iguales, tengo el que nosotros conocemos habitualmente como isósceles, que es ese que es más puntudo porque tiene dos lados iguales y uno distinto, y el equilátero como un caso particular del isósceles, ¿sí? También es válida esa clasificación. ¿Se entiende que se pueden usar las dos? Depende si lo considero como exactamente o como al menos dos lados iguales. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos en nuestro práctico? Por ahora, como verán, tenemos teoría, teoría y más teoría. Acá volvemos a tener la clasificación que ustedes dijeron, ¿sí? El acutángulo tiene todos sus ángulos agudos, el rectángulo tiene uno de sus ángulos rectos, pero los otros dos, ¿cómo serían el N y el M, y el N y el P? Si M es recto, entre los tres suman 180. ¿Cómo serán el N y el P? Ustedes dijeron hace un rato agudos y está bien. Aparte de agudos, juntitos, el N y el P, ¿qué son? ¿Ni idea? A ver, lo escribamos. M más N más P es 180. Pero M vale 90. ¿Sí o no? Eso significa que si yo paso esos 90 para el otro lado, voy a hacer 180 menos 90 y me va a quedar 90. Por lo tanto, N y P juntos, ¿en qué clasificación los podría poner? ¿Como ángulos qué? Rectángulos. No. ¿Cómo se Agudos. llaman los que suman 90? Ángulos rectos. No, Complementario. Complementarios. complementarios, porque entre los dos van a sumar 180 grados. Entre los dos van a sumar 90, por lo tanto van a ser complementarios. Por eso es que hace un ratito Matías dijo, son agudos los dos, porque para que sean complementarios y sumen 90, tienen que medir menos de 90 para poder entre los dos sumar 90. ¿Sí?